Señor, cuando hicieres volver la cautividad de Sión, seremos como los que cantan y nuestra boca se llenará de risa. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Dios primero, en tu vida y en la mía. Eso ocurre y va a ocurrir 100% cuando llegue un avivamiento. Y eso es lo que estamos pidiéndole al Señor. Y estas son prédicas de avivamiento. Este coro que acabamos de cantar, precioso, que yo les dije a ustedes que ocurrió en el avivamiento y lo cantaron en el avivamiento de las Islas Hébridas hace casi 200 años. Vamos aquí a la roca a seguir con el tema, un tema fascinante, los que siembran corren lágrimas. Sin embargo, ya los dos mensajes que fue titulado a la deportación, una deportación. ¿Cuál fue? Una deportación. ¿Cuál fue? La de Babilonia. Esos son los dos mensajes anteriores. Y una deportación a Babilonia que ya yo no puedo repasar. Voy a hacer algunas pinceladas en el tiempo hoy aquí para refrescar un poco, pero usted tiene que ir a los mensajes si no lo ha escuchado. O si se lo olvidó, porque la mente es tremenda, y menos en estos tiempos modernos. Se memoriza poco. Entonces, yo quiero hoy, traigo un título, que no lo traigo porque es el tema de este país ahora. Pero no lo traigo por eso. Lo traigo porque Dios me lo dio, y si no estuviera ocurriendo lo que estaba ocurriendo, lo siguiera trayendo. Porque yo estoy hablando de la deportación de Babilonia, que está en la Biblia, que ocurrió hace miles de años. Miles. Y yo voy a hablar de qué? De la deportación tuya y mía. Silencio. Sí. No lo que Trump va a hacer. No. La que Dios hace.
¿Sabe que el término deportación, yo lo busqué, profundicé por todas partes, se mezcla y a veces hasta son sinónimos? Técnicamente no lo son, pero en la práctica de la vida y en ciertos contextos históricos son como sinónimo de deportación y cautividad. Cautividad y ¿qué? Y deportación. Repito otra vez para que quede claro, técnicamente son diferentes, pero muchas veces es lo mismo. En el caso de Babilonia, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Quién los deportó? Error. ¿Quién lo deportó? Dios. Claro, usó a quién? A Nabucodonosor, bien dijo Nelson. Pero quiero saber que detrás de Nabucodonosor, de la mano de Nabucodonosor, ¿quién estaba? Dios. Jehová Dios. Jesucristo, el Hijo, estaba ahí con el Padre, igual que el Espíritu. Y Jesucristo, el Espíritu de Cristo, era el que le ponía en la boca de los profetas las palabras. Jeremías, Isaías, mucho antes, que advirtieron sobre las deportaciones. Hoy voy a tratar, vuelvo a repetir, la deportación personal. ¿Cuál? A ver si me entendió. La tuya y la mía. Que no tiene nada que ver con déjame ver si lo digo bien, con el TPS. Los hermanos aquí, ¿de dónde es la gente afectada? De Venezuela. Nada que ver con eso. Hay algunos de otros países, ¿verdad? Haití, Nicaragua. No tiene nada que ver con eso. Al final, creo firmemente que todo lo controla Dios. Pero no voy a meterme en ese campo. La deportación personal de quién? Nuestra, tuya y mía. Voy a traer una diapo aquí, para que usted la vamos a recordar, va a servir de repaso. Va a servir de repaso un poco. Va a servir de repaso. Salmo 126. No vamos a estar hoy en el Salmo 126, sino que vamos a estar ¿dónde? En Crónicas. Yo quiero que usted busque su libro de Crónicas y lo tenga buscado ya, porque es el que vamos a usar. Busquen. Está en el Antiguo Testamento. Busquen. Ahora vamos a ver esta diapo que voy a poner aquí. Mire, Salmo 126. Y ahí está. Esta diapo es repetitiva, pero con cosas añadidas. ¿Está bien? Dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, ese es el verso 1, seremos como los que sueñan. No voy a comentarlo, ya estaba comentado muchísimo. Ahora voy a tratar la cautividad que personal o que la deportación del alma. ¿Qué cosa es el alma? Es nuestro ser interior. Es el David Brenner interior que en este caso, escuchen, para poder disfrutar este mensaje en toda su plenitud, escúchenme bien, la persona tiene que haber nacido de nuevo. Así que vamos a hablar de la deportación personal o deportación del alma. Y vamos a repasar la cautividad, que ya les digo, a veces los mismos diccionarios, no los de la lengua española, pero diccionarios amplios que usan todas las jergas, dicen en ciertos momentos y en ciertos lugares de la historia y en ciertos libros y en ciertas historias se mezcla el concepto de deportación con el concepto de ¿qué? De cautividad. Para los israelitas era lo mismo, sobre todo los que estaban en Babilonia. Fueron deportados y eran ¿qué cosa? Cautivos al mismo tiempo. Y muchas veces las deportaciones tienen que ver con cautividad. Aquí hay gente que está siendo deportada para El Salvador y van como
cautivo. Lo que hace falta que esa gente que está siendo deportada también tenga una deportación de qué. Y hoy vamos a estudiar una deportación del alma. ¿Ok? Así que lo estoy preparando. Vamos ahí, dice aquí, para repasar la cautividad. La cautividad está integrada por ¿qué cosa? Es lo que la origina. La personal y la colectiva, cualquiera de las dos, la del alma o la colectiva. ¿Qué cosa es? El pecado, aún en el creyente, aún en el que ha nacido de nuevo. ¿Qué produce además? ¿Qué produce el pecado? No solamente produce la cautividad, sino que el pecado produce ¿qué cosa? Dolor. Quizás te dé placer al principio el pecado, quizás te desahoga con ira, con palabras hirientes, con mentiras, etcétera, etcétera. Cualquier pecado produce dolor, sufrimiento, abuso. ¿Y qué? ¿Qué produce? Exilio. Un exilio del alma. En el creyente, profundo, produce ¿qué? Separación de seres queridos. Cuando uno se mueve de donde está, o lo mueven o se mueve una autodeportación. Quizás si usted le pregunta a un especialista, le dice, todos los que estamos aquí en algún momento hicimos una ¿qué? Una autodeportación para venir para acá. Vinimos. Por cualquier tipo de problema. Venimos. Es cuando tú te mueves de una tierra a otra. En el caso de las deportaciones físicas, pero aquí estamos hablando además de la física de una deportación ¿qué? Espiritual del alma. Separación de seres queridos. Yo sufrí esto mucho. Hoy tengo mis seres queridos aquí, pero estuve años y casi 2 años sin ellos, un poco más, fue difícil. Vilma por poco se me enferma. Cautividad y deportación también, ¿qué cosa es? Maltrato, humillación. Todo eso lo sufrió el pueblo de Israel. Y todo eso lo sufre la gente cuando tiene una deportación, aún del alma. Pero también, ¿qué tiene? Esperanza. Cuando hay que intervención divina. Y viene ¿qué cosa? Restauración, entrenamiento. Esto es un tiempo de entrenamiento. Cada deportación de tu alma y de la mía es que estamos ¿qué? Entrenando. Los otros días hice un entrenamiento corriendo, hermano, créanme, ahí lo tengo y se lo puedo demostrar. Corrí 14 kilómetros sin parar. 14 kilómetros. Y después cuando vi el teléfono que estaba ahí con la aplicación de la corredera, me dice, ¡good job! Y dice, buenísimo. Es un entrenamiento. Es purificación. El entrenamiento muchas veces nos purifica, no el físico. Dice el apóstol Pablo, es ejercicio físico que para poco, ¿se sabe el texto? Aprovecha. Pero aprovecha para algo. Por lo menos yo me siento mejor y muy saludable. A lo mejor mañana me enfermo y yo estoy por Nelson. Pero para algo aprovecha. Esperanza, intervención divina, restauración, entrenamiento, purificación. Y yo creo, porque esto es complejo, esto que estoy predicando es complejo, y créanme, no se predica en todos los púlpitos. Y yo creo que todo esto es esto que Dios hace en nosotros. ¿Y qué cosa es? Y cada vez que usted comete pecado, cristiano, pastor, pecado, ¿sabe lo que hace Dios conmigo? A este pastor de acá. Me deporta. Y viene todo. Quizás por 2 horas, 6 horas, una noche, 2 días, no sé. Y cuando las deportaciones del alma, de una iglesia, de las almas de una iglesia empiezan a ocurrir, se está acercando el avivamiento. Que nos demos cuenta de nuestro pecado cada minuto. Empieza el avivamiento, crean. No podemos vivir como pecando. Enseguida nos ponemos como al día. Update.
update. ¿Está entendiendo esto? Porque esto lo voy a dejar en el internet para que usted lo pueda entender cuando lo lea. Espero que si usted se aviva, usted vaya allí al WhatsApp y revise todos los PowerPoint y todas estas cosas que para eso lo veo. ¿Ok? Ahí está. Y siempre hay que lágrimas de sufrimiento, lágrimas de arrepentimiento y después lágrimas de un gozo emocional. ¿Qué ricas son esas lágrimas? ¿Nunca las han sentido? Lágrimas de un gozo emocional cuando siente que Dios te perdona. Porque ¿de qué estamos hablando? De pecado. ¿Aún dónde? En la vida cristiana. ¿Va entendiendo? Voy a usar el verso otra vez del 126. Entonces nuestra boca se llenará de ¿qué? De risa. Las lágrimas se convierten en risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con él. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? Alegres. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Segundo de Crónica, capítulo 33. Y vamos a estudiar escuchen bien lo que voy a decir, no pierdan ninguna palabra mía. Vamos a estudiar una deportación personal. Otra, muy parecida, escuchen, muy parecida a la del pueblo de Israel, deportación. Una deportación para Babilonia. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Personal. No es pueblo entero, personal. ¿Ok? ¿Está listo? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en el caminar por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Segundo de Crónica, capítulo 33. Va a estar leyendo nuestra hermana Solange y usted sigue con la vista, pero cuando yo empiece a hablar, párese ahí y que sea todo oído. A ver, lee, Solange. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Ahí. ¿Qué edad tenía? 12 años. Con 12 años un niño reinando. ¿Dónde está por aquí el hijo rey? Lo vi dando vueltas bien. Está para allá. ¿Quién te ve a ti reinando? Tú eres más joven aquí ahora mismo. Daniel. Uno de los más. ¿Cuántos años más que tú? ¿Menos que tú? 8. Niño. Así fue. Cuando comenzó a reinar, 55 años duró su reino. Bastante, para ser un niño. Y reinó en Jerusalén. ¿Pero qué dice el 2? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ok. ¿Sabe una cosa? Este niñito, ¿qué fue lo que hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová. Ese muchachito tuvo como papá uno de los mejores reyes de Israel. ¿Está viendo eso? Yo he estudiado profundamente esto, es interesante. Sí. 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera.
y adoró a todo el ejército de los cielos. Ahí. Este rey, que dije que era el mejor, ¿quién era? Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. Cuando usted le pregunta a un diccionario bíblico, le pregunta a Google, o cualquier cosa que usted le pueda preguntar, ¿quién fue uno de los mejores reyes? Le va a mencionar David y le va a mencionar quién, Ezequías y 4 quizás o 5 reyes más. Pero este está entre los primeros. ¿Cómo se llama? Ezequías. ¿Era el padre de quién? De Manasés, correcto. Y mire lo que hizo. Hizo cosas tremendas, chiquitín. Yo me he meditado mucho, claro, posiblemente aquel hombre de Dios llamado Ezequías hizo su esfuerzo, que no fue perfecto, cometió errores, no fue perfecto, pero mucha gente del pueblo no le seguía. Hay que tener cuidado, con estar en el pueblo y no pertenecer al pueblo. Vivir en el pueblo y no pertenecer al pueblo. Y cuando digo pertenecer al pueblo de quién? De Dios. Y yo siempre he dicho que Dios trabaja con ¿qué? Con un remanente pequeño. ¿Está bien? Ahora, mira lo que hace. Dice aquí, reedificó los lugares altos. Los lugares altos, para que usted lo sepa, porque parece que van a encontrar mucho en la Biblia, son las lomas. Las lomas. Y arriba de las lomas, arriba de las montañas, hacían un altar impío, que no era para Dios, era para dioses extraños. Porque creían, los paganos creían que si tú elevabas a la altura, más cerca estabas de quién? Del Dios de ellos. Sin embargo, nosotros no tenemos problemas, no tenemos que subir a ninguna altura, ni el pueblo de Israel tampoco. El pueblo de Israel hacía un altar en el llano, o hicieron un templo después, y allí el pueblo de Israel lo adoraba en el templo. No había que subir una loma especial. Pero entonces, el pueblo de Israel, que Dios le dijo, no lo imites, pero nos encanta imitar a los que no tenemos que imitar. Me están oyendo los jóvenes y todos los que no son jóvenes. No tenemos que imitar a nadie. Pues entonces ellos decían, oye, eso tiene sentido. Y se iban y metían un altar allá en la montaña a Jehová. Y el altar de Jehová estaba al lado de uno de ¿qué? De Baal o de Acera. Baal, el dios del trueno, el dios que le daba fertilidad a la tierra. Acera era la madre de Baal y al mismo tiempo era la diosa de la fertilidad de las mujeres. Y esas eran las dioses que no tenían poder ninguno. Pero allí los israelitas iban y subían también a una montaña para estar más cerca de quién? Del Dios Jehová. No tenían que hacer eso. Pero bueno, lo explico. Y todo el ejército de los cielos, lo mismo adoraban las estrellas, que adoraban la luna, que adoraban a Marte, que adoraban al sol, que adoraban a todo el ejército del cielo. Que tiene que ver un poco con el zodiaco, ¿sabes? Diciendo que los planetas y tu fecha de nacimiento y la astrología y todas estas cosas como el horóscopo. Cuidado, cristiano, no te metas en eso. Cuidadito, ni jugando. Ciérralo en el lugar, en el cajón del diablo. Así hubo una época que le decían en Cuba el televisor y tiene mucha razón, porque casi la mayoría de las cosas que ponen en el televisor vienen de quién? Del enemigo, del mundo. Cuidado, la gente que pasa horas en boberías en el televisor. Así que estamos en eso. Seguimos en el 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos,
en los dos atrios de la casa de Jehová. Entonces Jehová estaba perpetuamente y ahora le meten dentro de los atrios de allí del templo, del tabernáculo. ¿Qué le meten? Altares de dioses impíos y paganos. Vamos a continuar, el 6. 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Ahí, en un valle, que hoy es un basurero en Jerusalén, en un valle, el rey de Israel, fíjense a donde puede llegar uno del pueblo de Dios, sacrificaba a sus hijos con un cuchillo. Le cortaban las yugulares y lo desangraban, dedicando eso a los dioses. Cosa en contra de lo que Dios pide. Pero esto no está muy diferente a nosotros. Cuando nos creemos que vamos a la iglesia todos los domingos, tenemos que tener cuidado en todos los detalles. ¿Llegaste hasta el final? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ahí. No lleva comentarios. Sigue el 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Siempre que hacemos lo malo, Dios nos habla. Pobrecito de nosotros si Dios no nos habla. Nos puede hablar a través de un cántico. Por eso hay que cantar. Pablo decía: cante con entendimiento, porque el cántico te puede hacer ver tu pecado. Y cantamos con el gozo, pero en algún momento te das cuenta que estás fallando en algo. Y ahí, como dije, tenemos que vivir al día. Hay toda una serie de escritos de todo lo malo que hizo este muchacho, pero ya no con 10, lo hizo con 15, lo hizo con 20, lo hizo con 30. Y los profetas le hablaban. Porque ¿qué dice el 10? Repite. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Yo quiero seguir. Vamos a estudiar, estamos hablando de qué, de deportación, ¿qué? Personal. Correcto. ¿En qué verso estamos? Versículo 11. 11, lee. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. ¡Wow! Otra ¿qué? Otra guerra, otra destrucción. ¿Qué pasó? Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿A dónde? A Babilonia. Versículo 12. No fue en Nabucodonosor, fueron los asirios. ¿A dónde lo llevaron? A Babilonia.
Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios Ok, de sus aquí padres. nos paramos. Aquí nos paramos. Vamos a leer un poquitico esto. Son dos diapositivas que tengo aquí para ayudarle a usted a caminar por la deportación de qué? Del alma. Atento. Dice, es una metáfora muy... Deportación del alma, estoy explicando lo que es. Es una metáfora, es un símbolo. Porque tu alma no la van a llevar a dónde? A Babilonia. Es una metáfora muy expresiva y poderosa. Esto, para describir la separación espiritual que se siente cuando una persona se aleja de Dios debido al pecado. Y todo pecado es ¿por qué? Por la falta de fe. Y Dios te deporta. Y eso me pasa muy frecuente. Y ahora donde yo quiero tratar con usted. Le voy a confesar mi experiencia ayer por la noche. Yo escuché una noticia. Y la escuché. No voy a decir qué noticia fue, porque quiero sacar esto por el internet. Escuché la noticia. Y la noticia no me hizo bien. A mí, a su pastor. A su pastor, que leo la Biblia hasta donde Dios, bueno, hasta donde yo quiero leerla. Dios quisiera que la leyera mucho más. Y sobre todo que la obedeciera. Primero, aquella noticia me ofendió. Y después que me ofendió, ya me quedé enojado. Porque las ofensas que hacen común, no. Y dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso, cada rato me tengo que arrepentir, porque yo soy una persona colérica. Ese es mi carácter. Y el coleriquismo que tengo, a veces me paso y tengo que arrepentirme de cosas. Con mi esposa, con la gente. Pero estoy abriendo mi corazón aquí. Ayer me hizo daño una noticia del mundo. Un noticiero. Y cuando yo me voy a acostar, yo siento que esa noticia me mermó, me dañó de su pastor, ¿qué cosa? La fe. Y mi duda, mi falta de fe, ¿qué cosa era la duda? Falta de fe, me condenó. Y me entristecí. Me entristecí. Me acosté con esa tristeza. Y no me arrepentí de mi falta de fe. Bueno, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo puedo parafrasear eso, no se ponga el sol con tu falta de fe. ¿Y me acosté con qué? Con la fe mermada. Y yo estaba tan cansado, y yo sabía que yo tenía que predicar hoy, que me dormí. Y raro en mí, de un golpe, hasta las 6 y tanto de la mañana. Dormí lo suficiente. Cuando me dormí, es como si me hubiera levantado, como si nunca me hubiera acostado. Ahí estaba la cosa, mi falta de fe, estaba desterrado. ¿Y cómo yo voy a predicar hoy con ese destierro de qué? De mi alma. Y
dije, no si ese es el tema que yo estoy dando, pero sabe una cosa, que yo me duermo con el celular y el PowerPoint que le estoy poniendo a ustedes ahí más. Y este fue el texto que yo encontré. Este fue el texto que yo encontré. Mas luego que fue puesto, abierto mi celular a las 6 de la mañana, sabe que mi celular estuvo encendido toda la noche, porque el celular, cuando tú le pones algo así, no se apaga. Y cuando me desperté, ¡pam! Mas luego que fue puesto en angustia, lo que yo voy a practicar, lo que ya llevo revisando no sé cuántas veces, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios. ¿De qué? De su Padre. Y dijo, yo creo que tengo victoria. Y ahí me arrodillé con este texto. Y dice, Señor, yo voy a predicar de esto. Y mira la experiencia que he tenido. Ayuda. Y ahí estuve unos minutos. Y me levanté un poco triste. Porque le fallé aquí. A Dios siempre queda un poco de tristeza. ¿Y qué cosa produce eso? Pero después me gocé y estoy cantando un canto que se lo canté, me vino a la mente nuevo para mí no es nuevo, pero se lo canté a mi familia en un culto de oración que hacemos todas las noches, me llaman y creo que fue hace 3 días. Me vino ese cántico y lo canté y lo voy a cantar en el Zoom y lo voy a cantar el próximo miércoles. Y yo creo que también fue un cántico de avivamiento, por eso Dios me lo puso en el corazón. Después de que canto tantos coros y tantas cosas, Dios me pone uno que está por allá por el baúl de los recuerdos, me lo trae y me son de bendición. Eso es una tarea para verlo en el Zoom, ¿ok? Y una tarea para verlo el miércoles. Y después creo que lo voy a pedir al grupo de la mesa que lo ponga también. Así que, ese es el texto, ya estoy terminando mi mensaje, ¿ok? Entonces voy a terminar esto aquí para que puedan entender estas diapositivas en el grupo de WhatsApp. Este término, ¿cuál? Sugiere un estado de desplazamiento interno. Eso fue lo que me pasó. Es como que me fui a la presencia de ¿quién? De Dios. Un estado. ¿Eso qué cosa es? Una deportación. Desplazamiento interno. Un sentimiento de estar expulsado o apartado de un lugar de ¿qué? De paz, de gozo, de identidad. No era David Brene. Perdí mi identidad en una madrugada. Y de propósito, voy a confiar en el Señor y predicar con poder. ¡Wow! Puede representar una crisis espiritual pequeña o qué? O grande, espantosa. Un exilio ¿qué? Emocional. O una etapa de transformación donde la persona se siente desterrada en su interior. Desterrada en su interior. Así me sentía anoche. Muchos textos bíblicos han usado imágenes de exilio, destierro o cautiverio para describir experiencias profundas de transformación y ¿qué? Y que uno se vuelve a descubrir, redescubrimiento. Volver a descubrir lo que estaba descubierto, volver a la presencia del Señor. Ahora, yo quiero recordarle aquí, porque lo voy a estudiar, en algún momento lo voy a estudiar. ¿Usted se acuerda? Voy a repasar algunos. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera deportación? Siempre la vida ha sido la deportación. El hombre peca. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? ¿Y qué sufrió? ¡Fuera! Cuidado. Siendo un impío, Abraham se le mandó que saliera de qué? De su tierra y de su parentela a vivir ¿dónde? Por ahí. Dios le hizo una promesa. ¿Pero qué cosa fue eso? Un destierro.
Eso lo voy a estudiar profundamente aquí. David, un día que dice la Biblia que los reyes deberían estar en la guerra, pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde debería estar el rey? Raro en David, pero lo ocurrió. Si usted se da cuenta de eso, de ahí para allá, David sufrió un destierro personal muy fuerte. Y después hasta uno que terminal, que Dios se lo profetizó. Dios se lo predijo. El profeta Natán. Y después que dio a David por quedarse, por no estar en el lugar donde debería estar, yo no tenía que ver ninguna noticia anoche. Yo tenía que estar leyendo la Biblia, o a lo más, si quería lo que le llamamos desconectar, que mejor desconectar con la Biblia, pero si quería desconectar por lo menos una película cristiana, o una canción cristiana, o un mensaje cristiano, o algo que me edificara, pero estaba oyendo una noticia, una simple noticia que no hay pecado en ella. David se quedó en Jerusalén y eso es. Pero dice la Biblia bien claro, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y nosotros cambiamos nuestro tiempo como nos da la gana. Y a lo mejor yo estoy regañando aquí al que no tengo que regañar. Como los niños en la primaria, que por lo menos en Cuba hacían reuniones de los padres, y lo que se recibía era el regaño de los padres de los niños, que eran buenos porque eran los que estaban bravos. Eso ocurre hasta en las reuniones seculares. David. Y el profeta le anunció todo. Y 16 años después, oye, David tuvo que salir de Jerusalén huyendo con su ejército. ¿Usted no lo sabía? Huyendo. ¿Qué cosa es eso? Una deportación, porque su hijo Absalón, su propio hijo, así se lo dijo el profeta 16 años antes, cuando lo llamó a contar. El profeta lo llamó a contar, porque él iba a seguir pecando, y lo llamó a contar. Qué bueno que Dios le habló. ¿Y David qué? Escuchó. Qué bueno. Eso es lo bueno que tenía David. Por eso Dios dijo, tengo un hombre cuyo corazón es como el mío, porque siempre que hace me oye. Siempre me oye. Y ese era 16 años después, tuvo que salir oyendo. Y qué triste lo que le pasó en esa caminata de deportación. Fue humillante. Lo vamos a estudiar. Un día vamos a estudiar un mensaje aquí, que ya hemos estudiado en otras aristas y en otras cosas, pero como una deportación del alma y una deportación geográfica, la deportación de David. Que esto es primera vez que lo oye. Pero existió una deportación física y una deportación de ¿qué? Del alma, del David. Manasés. Hay otra, antes de Manasés, Jonás, el profeta. Ahora no es un rey, ¿ahora quién es? Un profeta. ¿Qué pasó con Jonás? No, ve a tu ministerio allí. Digo, ¿ministerio? ¿Qué voy a hacer yo ministerio? A Nínive, pero si esa gente son unos criminales, ¿cómo Dios me va a mandar ahora? Que Dios se arrepientan, y si se arrepienten, los enemigos se van a arrepentir, y yo lo que les deseo es que los maten a todos. Ve, y no fue. Y él dijo, no, yo me voy a enterrar aquí, no, me voy a hacer una autodeportación. Y se metió en un barco, creyéndose que se podía deportar él. Y fue Dios el que le hizo una deportación. ¿Y dónde terminó? En la barriga del pez. Y allí hizo la oración que hizo David. Los dos David, el de la Biblia y el pastor de ustedes anoche. Yo anoche era como si estuviera dentro de la barriga de un pez, pero sin embargo ahora estoy predicándole no a Nínive, sino aquí, a la iglesia bautista de Roca. Escuche, hermano. Como la cautividad de Manasés en Babilonia puede verse como una deportación del alma. Un periodo de dolor y reflexión que lo llevó al arrepentimiento. Fíjense que no hubo pueblo yendo para Babilonia, fue él solito, se lo llevaron a él solito. Todo ese camino que llevó el pueblo de Israel
En la deportación de Nabucodonosor lo llevó él solito, él solo. Lo llevó él solo. Y allí estuvo. Y allí se vio Babilonia, sin familia, sin reinado, metido en una cárcel ahí que hoy era terrible, unas mazmorras de esas. Dice, ay, pero Dios, mi papá fue el mejor rey, como lo quería, mi papá fue fiel a Dios y yo hice todo lo contrario. Bueno, hizo todo lo contrario. ¿Pero qué hizo? Más luego que fue puesto en qué? En angustia. Cuando tú no respondes a un nivel de angustia, Dios te va a llevar ¿a qué? A otro nivel de angustia. Este llegó al máximo. Porque cada profeta diciéndole a Manasés, oye, no estaba haciendo bien, oye, eso le molestaba. Hasta que llegó ahí. Más luego que fue puesto en angustia. ¿Se puede imaginar? La Biblia no dice que angustia, pero se lo puede imaginar. ¿Cómo ver un rey verse en unas mazmorras con todos sus seres queridos allá, con los súbditos, con una comida la peor? No se sabe qué cantidad de tiempo. Cuando se hacen los cálculos, se calcula que de 3 a 4 meses que tuvo en Babilonia. Y se humilló de qué manera? Grande. Tenemos que aprender esto. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Y dice aquí, y habiendo dado él, fue que. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios atiende o no? Amén. ¿Está seguro de eso? Amén. Dios atiende. Dios atiende. Fue atendido, pues Dios oyó su oración. Fue de un individuo que hasta sus hijos los metió ¿dónde? No digo yo si David y los salmistas y los cantores de los salmos van a decir, Señor, nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? Tus misericordias. Y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. ¡Wow! Eso es un milagro. ¡Wow! De la mazmorra ¿para dónde? Para reinar, con ministerio y todo. Siguió reinando. Y cuando dice aquí 55 años reinó, está la historia esa en la mitad. Está la historia esa en la mitad. Y los restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Eso es una deportación del alma y una deportación ¿qué? Física. A veces Dios trabaja con la física personal. ¿Qué la evita? Obedecer. ¿Cómo dice? Y confiar en Jesús si queréis ser felices, si queréis no tener angustias, debéis obedecer. Y aquí está la palabra.